Agradezco a Dios porque puedo comenzar nuevamente este tema que queremos compartir. Vamos a leer en Mateo 27, versículo 51 en adelante. Dice, en eso el velo del templo se rajó en dos, desde arriba hacia abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros de muchos santos que habían muerto y volvieron a la vida después que Jesús resucitó y salidos de los sepulcros fueron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. Aquí la palabra habla de discípulos de Dios, de hijos de Dios, seguidores de Dios que habían muerto, pero no dice qué tiempo atrás había muerto, ni dice la cantidad de personas que resucitaron. Fue un grupo de hijos de Dios que resucitaron y algunos pues habían muerto no hacía mucho, se deduce, porque después de resucitar quedaron en la tierra y aparecieron a muchos. Quedaron en la tierra o quedaron en el lugar vivos porque estos hijos de Dios que resucitaron, cuando Jesús resucita, ellos estuvieron en la tierra hasta que Jesús regresa definitivamente al cielo. Jesús estuvo, después de su resurrección, 40 días en la tierra. Hemos hablado otras cosas de la resurrección de Jesús. Ahora me menciono en esto y hago énfasis en estos que resucitan, porque de ellos volveremos a hablar en este mismo tema para la parte final de nuestro tema. Así que ahora vamos a trasladarnos al Evangelio de Juan en el capítulo 21. Y aquí se nos presenta una experiencia que vivieron algunos discípulos de Jesús. Para saber los que tuvieron esta experiencia, vamos a comenzar a leer en el versículo 1. Dice, después Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Se aparecieron de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás el gemelo o el dídimo, Natanael el de Canaá de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos se pusieron de acuerdo y fueron a pescar. Se fueron a pescar eh, toda la noche y en toda la noche no pescaron nada. Cuando venían de regreso al amanecer, ya de día, se dan cuenta que en la orilla hay alguien, hay un hombre en la orilla. Este que estaba en la orilla les dice, ¿tienen algo de comer? Ellos les responden, hemos pescado toda la noche y no hemos pescado nada. Entonces la persona le dice, tiren la red a la mano derecha. Y era de día. No habían pescado toda la noche cuando es más fácil pescar. Pero le dice, tiren la red a la mano derecha y lo hicieron. Y cuando alaron la red, estaba llena de peces completamente. La red no se rompió, aunque tenían muchos peces. Se dan cuenta entonces que era Jesús. Pedro, cuando es que Jesús se pone la ropa, se lanza al agua y a nado llega primero para encontrarse con Jesús. Después llegan los demás. Jesús le da a comer de un pan que tenía allí, tenía pan, tenía agua, ellos comieron, se saciaron
Y allí Jesús tiene una conversación con ellos y en esa ocasión Jesús hace algo muy importante. Después de comer, yo voy a leer eso que Jesús hizo. Comienzo en el versículo 15. Dice, cuando terminaron de comer, Jesús preguntó a Simón Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Cuando Pedro negó a Jesús, antes de haberlo negado en el aposento alto, Jesús le dijo a Pedro que iba a ser zarandeado y que lo iba a negar. Y Pedro le dijo, Señor, cualquiera de estos que está aquí te pueden negar, pero yo jamás te negaré. Pero Pedro falló miserablemente y negó a Jesús 3 veces. Ahora Jesús vino a hacer una obra especial con Pedro. Vino a restablecerlo en su apostolado. Lo primero que hace es decirle, ¿me amas más que esto? Pedro le responde a Jesús, tú sabes, Señor, todo, tú sabes que te amo, pero no hace comparaciones. De hecho, de esta experiencia, de esta conversación entre Pedro y Jesús, después más adelante voy a presentarle otro tema, pero ahora lo estoy haciendo en vista a algo y continúo por la razón por lo que estoy haciéndolo ahora. Jesús, después de decirle a Pedro que apacentara los corderos, dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Ya no pregunta más que esto, solamente le dijo, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo aquí, apacienta mis ovejas. No solo ahora los corderitos, sino también las ovejas. Dice el versículo 17, por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le preguntara por tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. 3 veces Pedro negó a Cristo, 3 veces le dijo a Cristo que lo amaba, pero ya no era el Pedro orgulloso que se creía más que nadie, ahora era un Pedro más humilde. Y ahí Jesús aprovecha y le habla a Pedro, y de la forma que le habló, que de esto volveremos a hablar también con ustedes, Pedro escucha de Jesús la manera en que Pedro iba a testificar de Jesús. O sea, cómo iba a ser la muerte de Pedro. Iba a ser crucificado también. Así que Jesús le presenta una pesca que le ofrece ganancias terrenales, le ofrece seguirle a él, no le ofrece bienes terrenales y le ofrece también y le dice que él espera en el futuro, después de servir a Dios toda su vida, al final morir crucificado. Y Pedro estuvo dispuesto a hacerlo, estuvo dispuesto a seguir. Y así debemos ser todos los seguidores de Dios. No importa lo que tengamos que enfrentar en la vida, lo más precioso es estar en las manos de Dios y también lo más seguro, aunque en el presente nos cueste la vida o tengamos menos cosas terrenales. Lo más grande que puede tener un ser humano es estar en paz con Dios
y en las manos de Dios. Vamos ahora a señalar otra cosa. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, está otra vez Jesús con sus discípulos. Aquella vez que hablé de Juan, era la tercera vez que Jesús estaba con sus discípulos. Aquí Jesús en Hechos está con sus discípulos y Jesús les dice que esperaran en Jerusalén hasta recibir poder de lo alto y después iban a ser testigos de él. Jesús les está hablando estas cosas y de pronto comienza a ascender al cielo, hasta que una nube los ocultó eh, de los discípulos. O sea, los discípulos miraron a Jesús los ojos hacia arriba, mirando a Jesús hasta que desapareció. Pero cuando ellos están mirando hacia arriba, hay unas palabras que quiero leerle de algo que allí sucedió. Hechos 1, leo el versículo 10. Mientras miraban fijamente cómo se iba al cielo, se pusieron junto a ellos dos varones vestidos de blanco y les dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de vosotros al cielo, volverá del mismo modo en que lo habéis visto ir al cielo. Estos fueron ángeles de Dios que le dijeron a los discípulos que el mismo Jesús que había subido al cielo con ellos, mirándolo, así mismo iba a volver. O sea, Jesús se fue con un cuerpo humano. Jesús fue al cielo no solo como Dios, sino como vino a la tierra en cumplimiento del plan de la redención. Jesús era el Hijo de Dios, Dios divino completamente y Dios humano completamente. Así, desde este momento Jesús en humanidad está en el cielo intercediendo por nosotros. La raza humana ocupa un peldaño sobre toda la creación en Jesús, porque Jesús era humano. De esto también volveremos a hablarle. Pero ahora quiero compartir con ustedes lo que está escrito en Primera de Corintios capítulo 15 y versículos 3 en adelante. Porque hablando de Jesús, ¿no? Porque primero os transmití lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales la mayoría viven aún y otros duermen. Después apareció a Santiago y más tarde a todos los apóstoles. Y a lo último de todos, como aún nacido en destiempo, me apareció a mí. Aquí Pablo habla que Jesús también se le apareció a él y lo establece como apóstol de Dios y lo llama para que Jesús se convierta a Dios, se entregue a Dios y dedique su vida a predicar y enseñar de Cristo. Y esto lo vemos que se cumplió en la vida de aquel que fue Saulo de Tarso y después se llamó el apóstol Pablo. Hemos visto cómo Jesús antes de irse estableció a Pedro, otra vez lo restituye y después de ido también aparece a Saulo de Tarso y se convierte Pablo de Tarso en un servidor de Dios en el apóstol Pablo. Siempre que Jesús se encuentra con alguien,
es para alguna bendición de esa persona. Yo dediqué un tema a hablar de lo que pasó con mi madre. Y aquí vuelvo a mencionar esto. Mi madre vio a Jesús en la forma que ella lo había conocido, había escuchado, pero esa visión que tuvo con Jesús, en el momento que fue un instante, le devolvió la vida completamente a alguien que iba a morir. La sanó de toda su enfermedad y toda su dolencia. Y así sucede con cada persona que se entrega a Dios, que tiene un encuentro con Dios. Siempre ese encuentro es para vida. Ahora, yo quiero eh, leer unas palabras que están escritas en la Biblia en el Salmo 24. Dice el Salmo 24, versículos 7 al 10. Alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Eterno, el fuerte y valiente, el Eterno, el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Eterno Todopoderoso. Él es el Rey de la Gloria. En mi versión dice el Eterno, en otras versiones dice Jehová, en otras pueden decir Yahvé, pero es el mismo Dios que va a la tierra como vencedor, el fuerte en batalla, el poderoso, porque batió Dios al enemigo en la batalla, aplastó la cabeza a Satanás en la cruz y llevó con él como primicias de la cosecha final, llevó con él a los que resucitaron, los primeros que leí, a los que resucitaron, con Jesús, los llevó con él al cielo. Y fue una entrada gloriosa al paraíso, al lugar donde Dios está, en la ciudad eterna. En esta ocasión se presenta a Jesús como el poderoso en batalla, el fuerte, el valiente, el vencedor. Pero nuevamente esto se volverá a hacer en la historia, porque así como Jesús cuando terminó su obra de redención hasta el momento de la cruz, asciende al cielo llevando a representantes de los seres humanos con él al cielo. Al final de la historia de toda la humanidad, Cristo volverá a la tierra y recogerá a su iglesia, a sus seguidores, que junto con todos los hijos de Dios que hayan vivido en la tierra y que están con Dios en el cielo, porque cuando Cristo venga vendrá con todo, la gloria del cielo, con sus ángeles, con los que están con él allá. Jesús recogerá a su iglesia, la transformará y un séquito humano de millones de personas, yo no sé cuántos, solo Dios sabe, iremos al cielo y por las mismas puertas eternas entraremos para estar con Dios para siempre. No que viviremos en el cielo con Dios para siempre, pero sí para estar con Dios en el cielo y para así estar con Dios para siempre, porque de allí vendremos a esta tierra que Dios creará nuevamente y será el reino de los santos del Altísimo. Es hermosa la obra de Dios en la redención del ser humano. Es grandioso la gloria de Dios y su poder en la resurrección. Y más todavía al llevar sus trofeos para vida eterna al reino de los cielos, para estar con Dios para siempre. En aquel momento Dios fue con sus seguidores. Pronto será con todos nosotros los que aceptemos a Jesús
para nunca separarnos de nuestro Dios. Doy gracias a Dios por esto y alabo a Dios por esto y deseo que ustedes y yo y todos los hijos de Dios pronto podamos dar este gran viaje para estar con Dios para siempre. Hasta aquí con nuestro tema. Nos vemos en el próximo.